¿La del portal? Sí. Ah, sí, se la veo. Ya, vamos al grano. Profe, aquí yo tengo una pequeña duda con respecto a este ejercicio que está aquí. La fórmula nosotros aquí tenemos que ocuparla con un cuarto, no con un medio. Tengo que hacer lo esencial, mezclarlo con lo... Pensando... Ahí. Sí, pensando... Ya, estamos viendo todos ven la imagen ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cuál es la consulta? Pensando en que quiero partir solamente calculando esa pequeña área que está ahí y después, obviamente, multiplicarla por 4. Ya, porque hay una simetría, ¿no es cierto? Claro, porque ya. Es simétrico. Pero la fórmula, al aplicarla, yo la tendría que aplicar con un cuarto aquí. No, ¿Del área? un medio. Siempre con un medio. Siempre un medio. La fórmula del área. Esta está acá. Se puede sacar la fórmula de un área. Polares. Ya. Acá de un ángulo al otro ángulo. ¿Sí? Generalmente le pongo alfa 1 y alfa 2, por ejemplo. Ya. La forma cartesiana. Y de la función al cuadrado, que debe estar en coordenadas polares. Ya. El radio. Exactamente. Es justamente lo que más claro con respecto al exactamente. Y en este caso, si como usted descubrió esa simetría, usted también puede haber calculado desde, por ejemplo, desde 0 hasta pi, ¿sí? Yo podría haber calculado, por ejemplo, este integral, voy a rayar acá mismo, ¿sí? La integral entre 0 y pi, ¿sí? Y ahí sería desde el radio del azul, ¿sí? Menos el radio del rojo. Menos el radio del rojo. ¿Sí? Menos o más. Más. Pero en este caso nosotros estamos trabajando solamente... no, menos. Porque estoy sacando de 0 hasta pi, hasta acá. ¿Sí? Que es distinto que yo saque de 0 hasta pi medio y después de pi medio a pi y ahí lo sumo. ¿Sí? Pero en este caso yo creo que sería, digamos que entre comillas, quizá más fácil para nosotros trabajar con una sola. Porque vamos a trabajar desde aquí hasta no, pi, sí, así como está planteado, medio. acá como está planteado es justamente lo que corresponde. ¿Sí? O sea, lo ideal, digamos. ¿Sí? Calcular la integral de 0 hasta pi medio, ¿no? Está acá, de la función, pero es toda la función al cuadrado. Es todo eso al cuadrado. Todo el radio. Sí, todo el radio. Claro. El radio es 3, el azul 3 por 1 menos coseno al cuadrado. Pues ahí queda 9, ¿no es cierto? 1 menos coseno al cuadrado, ¿no es cierto? Desarrolla después el cuadrado binomio, ¿se ven ahí? Desarrolla el cuadrado binomio. Y después se separa la integral. ¿Sí? Entonces, acá lo que hay que recordar es justamente que el coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1 más coseno. ¿Siempre es coseno? Siempre es coseno. Sí, de 2. Sí, porque el seno es con menos. ¿Sí? Ya, partido por 2. Ya. Eso es lo que hay que recordar. ¿Sí? Ya. Esa entidad trigonométrica. O sea, como lo habíamos hecho ahí, 1 más coseno de 2 teta. Partido por 2. ¿Sí? Después resolver la integral nomás y todo eso. Ya. Ya, los medios salen afuera y todo eso. No llegarse ahí los Sí, que el ejercicio está bueno, está como por aquí. No, sí, está bueno, o sea, hay que terminarlo, no, falta terminarlo. O sea, pero esta es la parte importante, o sea, primero definir la integral, después aplicar algunas propiedades, ¿no es cierto? Y después ya es cosa de calcular nomás, por número y todo eso. Ya, esa sería la constitución trigonométrica que habíamos visto, estaba bien. Lo que yo tengo notado en este ejercicio, está bien. Cuando es coseno cuadrado de teta, 1 más coseno 2 de teta partido por 2. Seno cuadrado de teta es 1 menos coseno 2 de teta partido por 2. ¿Ya? No. César, Carlos, Elena, ¿dudas? Yo me enredo arriba, no sé cuándo se suma y cuándo se resta. Es bueno. ¿Ya? Que lo que pasa es que había otro dibujito donde que le dijera incluso, ¿te acuerdas? ¿Cómo?
un ejercicio que dejé tarea para la casa que parece que nadie lo hizo. Hicimos una parte A. Una parte A lo hicimos en clase. ¿Trigonométrico? ¿Ah? ¿Uno con trigonometría? Sí, es como ese. Claro, Y calcular la parte externa. Sí, Sí, no, yo lo hice. sí. Exacto, hizo. ¿Cómo se llama? Y no me acuerdo, ¿usted me dijo parece? Que lo había visto en otro video de otro año. sí. Sí, que estaba resuelto. Tenemos que estar resuelto las tres partes. Exactamente. Se ha resuelto las tres. Yo creo que la intersección es un poco más allá, ¿no? ¿Acaso está bien el dibujito ese? Ah, sí, está bien. Esta es la que pide. Sí. En la que se piden los problemas es esta. Sí, pues, Ujú. digamos que el que nosotros desarrollamos, digamos, clase fue ese. Y partimos aprovechándonos de esa simetría, ocupamos solamente ese pedacito. Exactamente. Entonces la idea era volver a calcular solo eso y después solo eso. Sí. Si ven, si voy a calcular, voy a usar colores un poquito diferencial. Si ven, entonces el primero era calcular esto, ¿no es cierto? ¿Lo ven todo? Sí. Sí. Ya, entonces acá está la circunferencia, ¿cierto? Parte de la circunferencia, y acá está parte del cardioide. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Entonces lo único que es el ángulo que llega acá. En este caso, el ángulo de intersección, ¿cuánto era? Y medio, ¿no? ¿Llega hasta arriba? Sí, pues llegaba hasta aquí, Ah, ya. llegaba hasta aquí. Entonces, el ángulo era acá, Ahí. pi Sí, medio. Entonces, va desde 0 hasta pi medio. de 0 hasta pi medio. ¿Ya? La primera parte. ¿Y aquí ¿Sí? está? Ahí. Sí. Sí, sí, claro. Después, cuando quieran calcular esta parte, que está De hecho, acá, aquí está, de 0 hasta pi medio. esta parte que está acá, ¿no es cierto? Que acá es el cardioide, ¿no es cierto? El cardioide, y es solamente el cardioide, ¿no? Es solamente el cardioide. Sí, pues. Entonces ahí la integral, ¿y de dónde parte? Desde 0 Desde hasta, 0 hasta pi, hasta pi, exactamente. que es lo que está aquí. De 0 hasta pi, ¿lo ven? Sí, Sí. De 0 hasta pi y solamente el cardioide. que vendría siendo la número 2 que está ahí. Un poquito más para allá. Ahí. Ahí. Ahí está. ¿Cuál es? Marca con 1, 2 y 3. Ya. Está uno. Uno la negra entonces. Sí. 2 sería la roja. Incluso le podemos pintar aquí para que. Sí, o mejor acá. Sí. 1, 2, y 3 sería esta área. Acá. ¿Sí? Y esa área parte desde este punto hasta acá, ¿no es cierto? Sí, de pi medio a pi. Exactamente, pi medio pi. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y este que involucra el cardioide y la esfera, ¿no es cierto? ¿Sí? El cardioide y la esfera, exacto. Exactamente. Entonces sería desde, Íntimo. perdón, acá. Esto sería el 3, 2, un medio, ¿no es cierto? También por 2 porque se duplica con el de abajo, ¿no es cierto? Integral de pi medio a pi, Desde pi medio hasta pi. sí, desde el cardioide menos la esfera. Perfecto. Ah, ya. Y que también esto hay que encerrarlo, Sí, hay que incluir el 4 en el paréntesis para. que ya está al cuadrado del 4. Porque era Ah, dos. ya, sí. ¿Sí? Sí. Hasta ahí Sí. está bien escrito. ¿Sí? Está bien escrito. Y ahí estarían las tres regiones. ¿Sí? Y la pregunta 5. ¿Por qué en ese caso se le resta el que está más afuera y no como en otros casos? Porque hay que ver a ver, espérame. Ah, no sería la circunferencia menor cardioide, tiene razón Isaac. ¿Tiene 4 razonadas exactamente? Sí, porque la más grande, porque el área más grande es todo esto, la esfera, y el resto está como este pedacito que está acá. Claro, Sí, o sea, estaría al revés entonces. Claro, porque si no el resultado que me va a reportar va a ser negativo. Exactamente. Claro. De hecho, sería negativo, exactamente. sí. Sí, tiene razón. Sí, pero de todas maneras. Solamente, y la diferencia al- entre el 1 y el 2 son fíjense que son los radios, de dónde está donde se mueven. ¿Sí?
Pero en este caso, si nosotros lo desarrolláramos así, nos va a dar un resultado negativo. Negativo. Está malo. Entonces usted tiene que borrar todo Y empezar de nuevo. y empezar de nuevo. Sí, vos. Sí, sí, está mal definido. Porque eso es lo que importa, o lo define Claro. bien o no. Ah, ya. ¿Sí? Ya. No hagan de ponerle después un menos, no. haga No, caso por menos, omiso por menos al, No, porque algunos le al ponen, signo de- le ponen menos. Por Entonces menos yo le uno. pongo, entonces calculó menos el área. Sí, O sea, el área también negativa. eso. El área no, No, puede entonces, ser negativa. entonces también hay una parte conceptual también hay que entender. Por Ya. eso hay que definirlo bien. ¿Sí? Porque de hecho hay que definirlo y obviamente el cálculo no importa mucho porque lo hace el computador, calculadora, lo que sea, ¿no es cierto? Lo va a hacer después, Claro. trabajando. ¿Ya? Pero hay que definirlo bien, hay que ver las restricciones y todas esas cosas. Ya. Eso, estamos ok entonces. Yes. Aquí está hecho. Profesor, Ujú. ¿qué cátedra es? Mi idea, Esa, una que tiene su nombre abajo, profesor. ¿no hay expediente? El estándar de cátedra. Estándar de El cátedra, sí. estándar. En la estándar ya. Estándar de cátedra 2. Ya. ¿Qué otra duda es? Este es su contenido. ¿Qué tipo de ejercicio va a entrar en la cátedra, profe? Va a entrar polares, nosotros dijimos, cálculo de área. ¿Eran 3 preguntas o no? Veamos la tabla de Que especificación. sean dos, ¿no? Esa es la tabla de especificación. Esa es la que manda. Aquí, Acá están en el aula, están las especificaciones. No, que sé que me tiene metido. ¿Por ¿Qué qué? es la tabla de especificaciones? ¿Por qué? Resultado de aprendizaje, utilizar integrales definidas para la resolución de problemas aplicados a área entre curvas, longitud de arcos y sólido de revolución. ¿Ya? Área entre curvas, ¿no es cierto? Dos curvas, ¿no es cierto? Y calculamos el área. Sí, ¿Sí? como la ¿Ya? lechería, el problema de la lechería. De la lechería, del río, ¿no es cierto? Todo eso, ¿sí? Está en modo contextualizado. Longitud de arco, ¿no es cierto? Ese es cuando era la integral de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Esas generalmente a veces salen trigonométricas ahí al paso. Y solo de revolución, era lo del taller, ¿no es cierto? Que es, por Las ejemplo, capas cilíndricas. las capas cilíndricas, ¿no es cierto? Los volúmenes, eso que se genera. ¿Ya? Esto yo. ¿Ya? Pero Ahora, esa yo- fórmula simple no va a estar. Sí, yo la fórmula, ¿sí? Si no necesito que se aprenda las fórmulas, son fórmulas, así que no es necesario. ¿Podemos llevarla? ¿Usted la va a entregar? No, va a estar en la misma prueba. Ah, ya. La prueba, por ejemplo, se va a decir, yo ocupe solo revolución tanto, y recuerde que la fórmula de solo revolución es tanto. Ah, No importa mucho la fórmula, si acá está midiendo, o sea, eso sabe resolver integral o no. Esa es la fórmula. ya. Aplicarla. Sí, utilizar integrales, es el resultado del mensaje. ¿Sí? Ya. No aprenderse de fórmula de memoria. Y el segundo resultado dice resolver integrales utilizando coordenadas polares. Esos son estos. Ujú. Eso vendría siendo Sí, estos. y son 4 problemas, fíjense. Esta prueba está compuesta con 2 problemas de contexto, ¿sí? Seguramente el de área, ¿no es cierto? Y uno de volumen, o de longitud, cuya ponderación es 50%, y 2 ejercicios de aplicación, ¿cierto? 25% cada uno. O sea, todas las pruebas podrían valer lo mismo. Profesor, ¿va a entrar alguno que tenga oferta y demanda? Porque eso en clase... Eso es cálculo de área, eso. Sí, pero irá a entrar. ¿Podría entrar? Sí. Ya. Pero ahí también vendría seguramente con la fórmula. Ah, ya. ¿Ya? En el taller había una De hecho, si ven el estándar, como un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ven? hay un problema de cálculo de área. ¿Sí? En el caso de usted va a venir también la figura hecha. ¿Sí? Ya. Me interesa que usted hagan figura y cosas así. Sí, porque Este como estándar también lo anima a que usted haga la figura y ojalá recurran a GeoGebra, cosas de ese estilo. ¿Ya? Para que lo logre identificar. Pero acá hay una recta y una parábola, ¿cierto?
Y de hecho, acá lo tienen sus compañeros dibujados. Y muy parecido a lo que hizo Elena, creo. Ah, sí. Taller la Elena, pero ¿Sí? es para... Era como para el... Sí, pero es como la parte cuando ellos lo dan como vuelta. Dicen, lo damos vuelta, ¿te acuerdas? Sí, trabajamos en Sí. función de sí. De I, Sí. exactamente, ¿no es cierto? Ahí convenía más porque se definía una sola integral. Porque si la trabajaban en función de X, definían dos integrales. ¿Ya? Eso buscaba el taller que indagaran también en eso, en estrategia no mecánica, sino también de interpretación. ¿Ya? Entonces, si ven, ahí está la figura, está el área, ¿sí? Entonces lo primero hay que encontrar los puntos de intersección, ¿sí? En este caso se encuentra para x igual a menos 4 y el otro x es igual 1. Mm, ¿Sí? De hecho, uno resuelve igual a las dos ecuaciones, tanto de la parábola con la recta, ¿cierto? Que se arma una ecuación. sí. Una ecuación puede ser lineal o cuadrática, nosotros la identificamos, resolvemos los puntos y hicimos entre menos 4 y 1, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Va a ser la recta, que es la más grande, La de abajo. menos la parábola. Entonces ahí queda la recta, que es menos 4 menos la parábola. Eso era Isaac parece que está jugando. No, yo no soy. Yo no soy. Carlos. poco. ¿Por qué la recta primero, profesor? Porque es la que está más arriba. Más Sí, arriba. Es la que divide la figura. Sí. Isaac no tiene cámara, parece. No tengo cámara. Ya. Porque la más alta, porque cuando yo saco solamente la de arriba, estoy sacando toda esta área, fíjense. Toda esta área que está acá, hacia abajo. Ya. ¿Sí? Y le resto todo el área que está abajo la curva de la parábola. Entonces justamente me queda esto. Ya. Sí, más claro el LED, por qué va una primero y la otra. Exactamente. Porque tienes que extenderlo con la línea segmentada. Sí, pues ya, claro, yo lo tengo aquí, y claro, Sí, porque cuando saco solamente la recta, saco todo esto de abajo. Todo hacia abajo, todo bajo la o sea, recta. hablemos que Y cuando ahí, saco de la parábola, saco todo lo que está abajo de la parábola. Y si yo se la quito, lo que está abajo, me queda justamente la parte sombra. limita solamente a calcular eso. Exactamente. ¿Ya? Bueno, y ahí se hace la suma respectiva y después se resuelve la integral. Generalmente son sencillas, así que no debería tener problema. Sí. Parecido, pero Entonces, acá lo que hay que dos pasos importantes, que es la intersección, ¿no es cierto?, de las curvas, ¿sí? Y después cómo yo defino la integral, que eso es lo que tiene el mayor puntaje. ¿Ya? Y después viene la resolución que va a tener quizá 3 o 4 puntos, de los 15 o mejor que tenga. ¿Sí? Ya. ¿Entiendes? Profesor, ¿Sí? yo tengo una duda. Dígame. Que cuando nos tocó hacer, o cuando usted resolvió esos ejercicios que vienen con funciones trigonométricas, usted y Juliano llegaron hasta la mitad nomás. O sea, no terminaron el ejercicio. Entonces yo quería saber cuántos puntos tiene hasta donde llegaron ustedes. Por eso, mire, lo que le dije recién, si usted plantea la intersección de las curvas, ¿Ya? define el área, supongamos que este problema tiene 15 puntos. ¿Ya? Supongamos que tenga 15 puntos. ¿Ya? Entonces, se me aseguro que esto va a tener que ser unos 4 puntos, la intersección, plantear la figura unos 7 puntos. Ya. Entonces, son 12 puntos ahí, y sería 3 puntos la resolución. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿Cómo voy a obviamente, plantear la figura? la resolución de la integral va a ser mucho más sencilla, obviamente, en la evaluación. Pero ¿cómo voy a plantear la figura si la figura ya viene en la prueba? ¿O No, se pero la refiere? figura viene. No, pero esto En este viene. caso no venía. Que para Claro. el no venía. No, los puntos no están en la figura, repito. La figura está en la intersección, dice 4 puntos, y hay acá, en cómo se calcula el área. Ya. Esta línea solamente vale 7 puntos. Ya. O sea, como crear la función, o sea, la fórmula de la... Definir el área. Que son Definir. ¿sí? Porque yo no le digo al computador, oye, tengo una recta, tengo una curva, y está encerrada, y cuánto vale el área. ¿Sí? Claro. Yo le meto al computador esto. Y esto es lo que calcula el computador. Por eso es importante definirlo esto. Sí. ¿Ya? Sí. Ya.
Hay creo en una carta hay un ejercicio interesante que salen 3 curvas incluso. Entonces hay que definirlo desde A hasta un B de 2 curvas y después de un B hasta un C de otras 2 curvas. ¿Sí? ¿Sale en una casa? Sí, de la estándar parece. Es el de los sólidos. Sí. Este es el problema de sólido. Voy a levantar un poquito la cámara. Ya. ¿Este ejercicio lo resolvió el Ariel? Sí, parece. Pero lo hizo clásico, ¿no? Sí, no me acuerdo. ¿Ya? Pero justamente, si ven, hay un problema de sólido de revolución, donde se le da una función. ¿Sí? Se le da una función y después se le indica que tiene que encontrar el volumen. Y ahí le dice la fórmula del volumen. Que es sólido. Pero esto lo hicimos en clase otro día, me parece. Sí, pero varía por la forma como esté puesto el dibujo. Porque, por ejemplo, si está en el eje X, Esta es la fórmula. con pi. Esa es la fórmula. si está en el Pi eje Y, por la función por el radio al cuadrado. ¿Sí? Pi por R cuadrado. ¿Sí? Y el radio es justamente la función. si estoy en Y, sí cambia. Y cuando se calcula ahí con capas sin se pone volumen, o sea, áreas. Así. Y esto multiplica Por capa. y se multiplica por Exactamente. Por eso sale el 2pi ahí. 2pi R, digamos. se le agrega el 2 a la... Y se multiplica por la cantidad de veces. ¿Ya? Las demostraciones son interesantes. No alcanzamos a hacer en clase, lamentablemente, por los tiempos. Pero son interesantes cómo se formulan esas fórmulas. ¿Cómo se llega? Sí, son bastante interesantes. Pero están en todos los profesor. libros en todo caso. Sí. Profesor, pero esta área me la calcula en total. O sea, este volumen es el total del volumen de la figura. No Exacto. tengo que multiplicarlo por 2 ni por nada, me lo calcula No. total. Depende de cómo esté ubicado. No, todo el volumen. Si está acá. Porque este rota. Acá yo tengo esta figura que está acá. ¿Ya? Esta, que es una función. ¿Sí? No le digo una función. Esta rota alrededor del eje Y. ¿Sí? Y eso genera un volumen. Ya. ¿Sí? En este caso, esta es otra función, ¿cierto? Pero esta rota alrededor del eje X. Y también me genera un volumen. Claro, entonces hay que agregar el 2, porque eso está preguntando el C. Ah, no, pero que según por eso donde rote. Si rota alrededor del Claro. eje X, esta es la fórmula. Claro, va a Si ser alrededor del eje Y, esta Esta es la fórmula. con el 2 incluido. Sí, con el 2. Exactamente. Es 2pi por, y acá X por f de X. Cambio la otra vez. Profesor, ¿Sí? hay una duda, porque por ejemplo el cono está como abierto hacia arriba en el eje Y, y a nosotros nos tocó hacia abajo. ¿Cambian algo la fórmula o no? No, nada en la fórmula. Si no el eje, no. No, lo que va a cambiar ahí es la función. La función va a ser acá. Ah, ya. Esa va a ser la función. Entonces cambian eso la función, no la fórmula. ¿Ya? Ay, se sigue ocupando la misma fórmula. La misma en fórmula. ambos casos. Sí. En ambos Solamente casos, ahí y él. sé que era donde rota, ¿no? Pregunta. Aquí en este ejercicio estaba indicado que era de menos R a R. Sí. Pero aquí cuando usted lo resolvió lo hizo de 0. Ah, ya. Lo que hace es que este volumen, cuando rota, hay una simetría. Igual que en este Ya. caso si fuera un cono. ¿Sí? Hay una simetría. Entonces, ¿qué es eso? Se puede haber calculado solamente la mitad del volumen y se multiplica por 2. Pero igual se podía hacer definiéndolo entre menos R y R. Sí. Ah, pero en este caso, sí. También se puede haber definido entre menos R y R. Pero ahí he tenido que calcularlo sin esos dos que están ahí. Ya. Ah, Ya. No se ve sin esos dos. Por eso ahí, si ven, va de menos R a R. Y acá estas funciones, cuando las funciones son pares, ¿qué significa las funciones pares? Que con respecto al eje Y son simétricas. Son simétricas. ¿Ya? Entonces, si son simétricas, la integral de menos A hasta A, ¿cierto? Las funciones, lo mismo que dice la integral de 0 hasta A y multiplicarla por 2. Ah, ok. Ya. ¿Ya? Entonces, integral entre menos R y R, como esta hay simetría acá, ¿no es cierto? Hay una simetría, yo voy a calcular de 0 a R. Y si lo hubiésemos hecho de menos R a R, También da el mismo resultado. Sí. igual llegamos aquí. Exacto. Es Solamente que hay más cálculo, ¿no? más cálculo. Sí, porque obviamente evaluar en 0 es mucho más fácil. Ya, ahora, si esta función hubiera sido impar, no se ha dado. Ahí tiene que hacer sí o sí de Sí, menos por R eso a que R. hubiera sido, no se une aquí el Q, no, ahí tendría que calcular de menos R a R. No cada otra función. ah, O sea, desarrollarlo geométricamente y llegar. claro. Sí. Supongo que eso no va a aparecer en el rato. Sí, me parece. Ya. Entonces, si ven ahí tenemos un problema de área, un problema de volumen, Y eso no aplica. bueno, y el de polares que vimos recién, y otro problema aplicado ahí que
En este caso era sencillo, ¿no es cierto? Pero era un cálculo incluso de un numérico. Ahí se le- Hay una longitud de algo. la longitud de arco. La longitud de arco. Este ejercicio no sé, se parece a una cátedra. Elena, Isaac, César, consultas, Carlos. Este es como el mismo del anterior, ¿no? ¿Ah? Sí, no, yo no tengo dudas porque eso igual está en el video, está en los videos. Lo vi antes. ¿Sí? Sí, pero lo resolvimos en clase igual. Ujú. Ay, Ya, acá hay un ejercicio. Saquemos para hacerlo. Ese es el problema. Ya, de polares. Bueno, primero hay que ver la intersección de las curvas, ¿no es cierto? Esa es la fórmula que vamos a usar. Voy a borrarla un poquito. Un poquito en orden. Ya. Entonces, primero, igual que cálculo de área normales. Intersección de curvas. Es igual a la... Sí. ¿Ya? Entonces, igualamos las curvas, igualamos los R, en este caso que es 1 más coseno de teta. Y eso igual al otro R sería 3 coseno de teta. ¿Sí? Bien, esto puede pasar para allá sumando. ujú. 1 igual a 4 coseno de teta, ¿no es cierto? Por tanto, el coseno de teta es igual a un cuarto. No va a dar exacto, pero no importa. ¿Ya? Y hay que ver cuándo el coseno da un cuarto. Y eso hay que lograr calculadora. Se supone que está en radianes. Profesor, ¿Sí? no debería ser un tercio, ¿Por qué un tercio? porque... No, si me quedó 4. No, es No, Ah, porque... perdón. es 3. No, perdón. Un medio. Ah, medio, sí. Es un medio, un medio. Sí, porque este va restando, ¿cierto? Vas restando. 2, un medio. Perfecto. Muy bien, César. ¿Te sirvió mi video? Eh, ¿Te sirvió mi video? Ya, y ahí hay que sacar el arco coseno, ¿no es cierto? O quizá aprender esta tablita. Porque a lo mejor se aprendieron en cálculo. Entonces, ¿se acuerdan de los ángulos principales? Cuando el ángulo, el seno y el coseno. Profe, la calculadora está tapando el dibujito. Es decir, 0, pi sexto, pi cuarto, pi tercio y pi medio, ¿se acuerdan? Bueno, ese tablito, ¿no? Memotécnica, con los valores principales. Y acá el seno de 0 vale 0, este vale 1 medio, raíz de 2 medios, raíz de 3 medios, raíz de 4 medios, que sería 1. ¿Juegan eso, no? No. no. Y ya esos son algunos valores exactos, ¿sí? A 30 grados, 45, 60 y 90 grados. ¿Ya? 0, 1 medio, raíz de 2 medios, raíz de 3 medios. ¿Sí? Y el coseno, ¿qué es lo que es? Al revés. 1, al revés. Raíz de 3 medios, raíz de 2 medios, 1 medio y 0. ¿Sí? La tangente es seno partido por coseno y así se están sacando todas las demás. ¿Ya? Esos son, ¿ya? Repito, pi sexto es 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Este es 0 grados. ¿Sí? Porque ahí están radiales. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cuándo el coseno vale 1 medio? El coseno vale 1 medio en pi tercio. Entonces cuando el ángulo vale pi tercio. ¿Sí? Entonces, si yo hago acá, este ángulo que está acá, vale pi tercio. Ay. ¿Ya? O 60 grados. ¿Ya? Profe, ¿puedo llevar ese cuadrito? Lo hacemos en la pizarra, así que sea lo mismo. Ya. Si no, voy a la calculadora. Es que a veces la calculadora juegan en contra. No, que tiene que estar en radianes, ¿no? En científica, esa que la mía no calcula esta. ¿Dónde le carga ángulo? A ver.
Ah, no, pero me calcula los ángulos, ¿no? ¿Cómo se saca ahí? ¿Cómo se saca ahí? El medio coseno. ¿Es entero? Coseno. No sé cómo se está calculando, ¿ves? Yo digo coseno a la menos 1. Claro. Acá, Medio coseno, ahí acá. está. Coseno 0,5. Ya están radianes. ¿Sí? Medio coseno. ¿Por qué medio? No, hay que meter el coseno De 0,5. de 0,5. ¿Sí? ¿Sí? Entonces creo que hay que hacer. ¿Dónde está el coseno de la menos 1? Acá está, en amarillo. ¿Lo ven acá? ¿Ya? Sí. Esta coseno. Entonces hay que usar chip, coseno, entonces me va a hacer coseno no, y pongo un medio. O 0,5. ¿Sí? Un medio. ¿Sí? Es un dividido, no un más, por si acaso. Eso igual. Y me da eso. Ah, pero ahí está integrado en radianes. ¿Sí? 1,004. Si no lo ponen con decimales o si se está en el valor exacto, eso sería pi tercio. ¿Ves? Hacen Ya. le da lo mismo. Eso debería ser un tercio. Sí. ¿Ya? Ahí pueden usarlo ahí con de forma exacta o también aproximada, da lo mismo. ¿Ya? Bien. Pero ahora, ¿cómo voy a plantear el área? Aquí hasta aquí. ¿Cómo sería Sí. esa área? Aquí tenemos pi. El área grande menos la área chica. Ya, pero ¿cómo? Em, Es el límite entre 0 y pi tercio. Primero un medio, por fórmula, ¿no? Un medio, porque un medio de la integral desde Desde 0 a pi tercio. 0 pi tercio. ¿Ya? Pero al sacar 0 pi tercio estaría sacando solamente esto de acá, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí lo veo lo de arriba. Todo eso. Solamente eso de arriba. ¿Y cómo saco lo de abajo? De multiplicando por 2. Multiplicando por 2, por la simetría. ¿Sí? Eso Ah, lo hace por 2. Por eso va a ser 2 ahí. Para sacar la parte de abajo. Ya. 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 Y sacando esto de acá, tengo la función cardioide, que es 1 más coseno teta. exactamente, y la función, Sería la circunferencia, más que está acá, Ya. que es la que está ahí. 1 más coseno Es teta. esa menos esa. Entonces sería 3 cosenos de teta menos un coseno de teta. Uno más coseno de teta, ¿no? Buena melodía. ¿Coseno de teta? Sí, ¿Coseno de teta? menos 1 más coseno de teta. Menos Paréntesis. 1 más coseno de teta. ¿Sí? ¿Está bien eso, no? De teta. No, para mí el cardioide primero, ¿no? No, Vamos, No, No, está bien. la S más grande. el grande después de abajo. Ah, ya. ¿Sí? Porque la circunferencia de los rojos va a tener toda esta área. Todo está ahí. Claro. Toda. Y Todo está así como un sector circular. Esto ya está aquí. Es 3 Y después la azul la sacamos, que es todo este sector circular. Entonces le restamos la roja menos la azul, ¿cierto? Y me da, ¿ya? Pero hay un pequeño detalle, que acá es la función al cuadrado, ¿no? sí. Sí, porque es simétrica. Radio cuadrado. No, por la fórmula. La fórmula. fórmula. El radio La fórmula. cuadrado. Mm, La fórmula del área es un medio 3. de la integral de alfa beta de f cuadrado de teta por de teta. ya. ¿Sí? ¿Y esta es No al la radio. F? ¿Ah? 3 coseno Entre el paréntesis cuadrado es el F. No, SL. que acá hay una f, porque son dos funciones. Una f y la otra f, es la que le estamos restando. menos Ya. Y podría ser lo mismo que F. hacer un paréntesis grande aquí y poner otra integral acá. Exactamente. Vamos a ver la integral. Hacer un paréntesis aquí al cuadrado. y poner acá la integral de 0 pi tercio. Exactamente. Y por de teta. Y por dentro. ¿Sí? Y ahí simplifican, calculan nuevamente. Parece que se dan las cosas. No, se disminuye, pero no se va. Pero y se calcula la integral. ¿Ya? Pero eso es lo que más tiene puntaje y lo que más se necesita. ¿Sí? Otro debería salir más o menos soltando la mano. Aquí tú usas identidad geométrica, ¿no? En este caso de. Sí, porque acá me queda un coseno al cuadrado. Sí, sabemos que el coseno al cuadrado es 1 más 2 coseno de teta partido por 2. Uno más coseno. Claro, Y aquí también. Sol, ¿Sí? primero se resuelve
lo que está en paréntesis, o por ejemplo sería 3 coseno de teta al cuadrado partido por 2. Simplificamos acá los dos, me queda la integral de 0 a pi tercio. A ver, ¿puede bajar porque no se ve? Simplificamos los dos, me queda la integral de 0 a pi tercio. Esto al cuadrado, me queda 9 coseno al cuadrado de teta. ¿Ya? Sí. El cuadrado binomio. ¿Sí? Siempre que hay menos, puso un paréntesis. Entonces el cuadrado binomio me queda 1 más 2 coseno de teta más coseno al cuadrado de teta. Ya. 2 de teta, ¿no es cierto? Ah, Me queda de 0 a pi tercio. ¿Cierto ya? Entonces me queda 9 coseno cuadrado de teta Pero no por salir. menos 1. ¿Sí? No, porque están en menos 1 menos 2 coseno de teta, teta ahí, y menos coseno cuadrado de teta. ¿No? Ahí le quitamos el menos al paréntesis. sí. Sí. Y este son términos semejantes. ¿Sí? Entonces me quería la integral de 0 pi tercio de 8 coseno cuadrado de teta menos 1 y menos 2 coseno de teta. Y ahí puedo sobrar la integral de la Ahí después el coseno el que se reemplaza primero con el pitercio. ¿Sí? Bueno, en realidad con el pitercio no, porque con el 0 queda 0. ¿Sí? Esto es lo mismo. Coseno coseno, coseno de Me he olvidado ese paso. Coseno, no de coseno. De coseno. ¿Ya? Elena, No de coseno. Sí. ¿Cuál es la duda? Que después cuando reducimos términos semejantes, nosotros empezamos a reemplazar, digamos, coseno al cuadrado de teta con el pitercio, ¿o no? No, pues el coseno al cuadrado, acuérdense que es. ¿Cuál es la integral del coseno al cuadrado? 1 más coseno. El coseno de 2t, de 2 teta partido por 2. ¿Se acuerdan? Ah, Ya resolvemos la integral. Exacto. no, igual me quedó una duda, profesor, ¿Cuál? porque había una de las integrales definidas, era que se restaban, que primero que había que reemplazar uno de los valores, por ejemplo la X. Por eso yo le preguntaba. No, primero hay que resolver la integral y después se reemplaza. Ah, ya. Si no, no puedo reemplazar si no resuelvo la integral. De teta. O sea, Y aquí se puede dividir en 3 integrales. este Y el coseno menos cuadrado integrales. Una de esas dos. Por eso que al hacer eso después de integral sale eso. 8 coseno cuadrado. Ya, estamos entonces. Espero que hayan aclarado algunas dudas. De ahí le subo, cuando esté listo el link, lo subo al Ya. portal, que lo revisen nuevamente. Ok. ¿Ya? Gracias, Ya. que esté bien, nos vemos Gracias, mañana. profesor. Profesor. Entonces, profe. Chacabuco, acuérdense. Sí. Ah, ¿allá? Sí, en Chacabuco. A las 7:15, ¿no? 7:15. ¿Ah? A las 7:15, 7:15 ya. en Chacabuco. Ya, nos ¿Qué vemos. sala? No me acuerdo. B201. Vean los mensajes. B201. Aula. Un Compañeros. correo. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.